Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a seguir viendo la teoría del ADC. Ya vimos algunos puntos interesantes. En esta ocasión vamos a ver cuáles son los tiempos de sampleo and hold. Recordemos que el módulo del ADC tiene como núcleos principales un circuito de sampleo y retención y otro circuito de conversión. Por lo regular, los timers ocupan un cierto tiempo para poder nosotros obtener la muestra que vamos a convertir y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en este capítulo. Bien, eh, digamos, una conversión se puede obtener o se puede inicializar por medio de varias fuentes, ¿no? Existe la fuente por medio de software o la fuente por medio de algún timer. En este caso, este microcontrolador tiene dos timers, el timer A y el timer B. En este caso, el timer A, nosotros vamos a poder utilizar el módulo de captura y conversión 1 y el timer B pudiéramos utilizar el módulo de captura y conversión 0 y el módulo de captura y conversión 1. Y por software, pues hay un bit en un registro que inicializaría esta conversión. Ahora, eso se le conoce y la conversión siempre va a ser en un borde de subida. Por lo tanto, cuando pasa de 0 a 1 va a inicializar una conversión. Cuando es por software, pues el bit siempre está en 0 y nosotros tenemos que escribir un 1 para hacer o trigger la conversión porque es de 0 a 1. Y en caso de los timers, de igual forma, hay una salida, hay un valor lógico de una salida, aunque no lo mandemos al exterior, hay un valor lógico en la salida en una señal llamada out. Entonces, esa señal, si está en 1 después cambia a 0, no va a triggerear ninguna conversión. Debe de ser de 0 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo configuramos el módulo de comparación, pues se hace la inicialización desfasada o no, o dependiendo de cómo es la salida. Eso lo vamos a ver un poquito después. ¿Ok? Como los timers pues tienen esa polaridad que les comento que puede inicializar en 1 y después bajar a 0 y a lo mejor yo estoy utilizando la funcionalidad para tanto, no sé, controlar un sensor externo, un actuador externo, como también controlar la inicialización de la conversión, pues puede ser que no se acoplen estas salidas y es más fácil que, digamos, la salida normal sea de 1 a 0, por así decirlo, el cambio. Entonces eso no triggería, no haría ningún inicio de conversión del ADC. Por lo tanto, pues dice Texas, eso estoy consciente de esa situación y tiene, digamos, un bit que puede invertir la señal. Por lo tanto, si digamos nosotros estamos utilizando la salida ya sea 1 o 0 del B o la salida 1 del A de forma, digamos, no acorde a como al borde de subida que lo requiere en el tiempo necesario, pues nosotros podemos invertir esta entrada, pues para hacer la conversión mejor, por así decirlo, es decir, acoplarnos al sistema, al diseño del sistema. ¿Ok? Ahora, el SAMCON, esta señal es una señal, SAMCON controla el periodo de muestreo. ¿Ok? Y el inicio de la conversión. Cuando SAMCON es alto, el muestreo está activo. Entonces, como les comento, ocupa un borde de subida para iniciar la conversión y se debe mantener el bit de conversión en 1 durante todo el muestreo de la señal. ¿Ok? Sumamente interesante e importante porque digamos que, no sé, en el caso del ADC2SC, del bit por software, no sé si es inmediatamente que podemos en 1 y automáticamente lo baja a 0 o se mantiene en 1. Ahorita vamos a ver si ese bit se mantiene en 1. Si fuera así, pues no habría problemas con los tiempos de muestreo. Pero si no fuera así, si en el momento que nosotros cambiamos de 0 a 1 este bit y automáticamente vuelve a 0, pues no se cumpliría el tiempo de muestreo correcto. Entonces ocupamos otra funcionalidad que nos da el ADC para estas situaciones. De igual forma, el timer A y el timer B, si nosotros estamos utilizando la salida 1, la salida 0 del timer B o la salida 1 del timer B, pero el ciclo positivo de la señal de salida en el módulo de comparación no es suficiente para mantener 13 ciclos arriba esa señal de comparación o el tiempo
de ciclo no es lo suficientemente alta o no se mantiene en uno durante 13 ciclos del ADC, entonces va a haber conversiones erróneas. Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. ¿Ok? Y se requieren 13 ciclos. Esto es porque se ocupa un ciclo por bit. En este caso el ADC es de 12 bits. Se ocupa 12 ciclos más un ciclo de sincronía. ¿Ok? Y bueno, y hay dos tipos diferentes de sampleo o de muestreo que están definidos por el bit SHP. Y eso es lo que le vamos a ver a continuación. Lo que les comento es que lo que le comentaba en ese momento, si el timer o el bit de software no es lo suficientemente o no es capaz de mantenerse en uno durante el tiempo de 13 ciclos del ADC, entonces tenemos que recurrir a estas técnicas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas técnicas? Existen dos técnicas, el modo de pulso y el modo extendido de muestreo. ¿Ok? Vamos a empezar a ver el modo extendido de muestreo. Dice, el modo extendido de muestreo es seleccionado cuando SHP es igual a cero. La señal de input, ya sean cualquiera de estas cuatro puntos, directamente controla el tiempo o la señal de sampleo o de muestreo y define la longitud del periodo de muestreo. Cuando esta señal de sampleo de muestreo está en alto, el muestreo está activo. De la transición de alto a bajo empieza la conversión después de un bit de sincronía del ADC, por eso son 13 bits, 13 ciclos, uno de sincronía más 12 por cada bit. ¿Ok? Entonces vamos a indicar aquí el punto. Este es el modo extendido, el que va a indicar cuánto tiempo voy a tener el muestreo de mi sistema o de mi pin, lo va a definir mi bit de input, el que inicia la conversión y el muestreo, que serían alguno de estos cuatro. Les comentaba que en este modo, estos definirán el tiempo que se va a muestrear. Y este tiempo de muestreo dependerá de la capacitancia y resistencia externa del bit y también dependerá de un circuito interno. ¿Ok? En la hoja de datos, eso viene definido. ADC, vamos a ver en el ADC, viene definido unas situaciones interesantes o unos tiempos interesantes. Mm, a ver si por aquí debe de estar. Aquí está. Muy bien. Ok, vienen unos tiempos esta es la referencia. Aquí los timing parameters, ¿ok? Hay unos tiempos, hay un tiempo de muestreo, ¿ok? Y un tiempo de conversión. El tiempo de muestreo mínimo debe de durar un microsegundo, 1.5 microsegundos más o menos a 2.2 volts y 1.2 microsegundos a 3 volts. Esto depende obviamente de la configuración de mi impedancia y mi capacitancia de mi pin. Esto hay una fórmula que nos puede indicar cuál es el tiempo mínimo de muestreo, ¿ok? Entonces, dependiendo de ese tiempo mínimo de muestreo, nuestra entrada debe ser capaz de mantenerse en uno. Una vez que se cambia a cero, el muestreo se termina y se empieza a convertir. Y esta conversión, pues bueno, ya debe estar en cero y lo único que hace es simplemente mandar una bandera de interrupción o simplemente checar un bit de ocupado para saber si ya se completó la conversión. Pero bueno, aquí el punto es este tiempo de muestreo. En el modo extendido, el bit de conversión debe ser capaz de mantenerse en uno el tiempo de muestreo. ¿Ok? Ahora, hay momentos donde esa posibilidad de que el bit o la fuente de conversión, de inicio de conversión, no se pueda mantener en uno. En esas situaciones existe este otro método que se llama Pulse Sample Mode o modo de muestreo por pulso. ¿Ok? Este se elige poniendo el SHP en uno y lo que hace simplemente es que la señal que va a iniciar la conversión y el muestreo
cambia de 0 a 1, un pulso de subida, y ya no importa cuánto tiempo se mantiene en 1. Lo que lo determina es un pequeño módulo de tiempo que está internamente en el ADC, que nosotros podemos elegir cuánto tiempo queremos que se mantenga en 1 después de la señal de inicio, ¿ok? Entonces eso es sumamente interesante. Eso define por SHT0 y CHT1. Son dos porque el CHT0 define el tiempo de muestreo de las primeras 8 entradas, es decir, de las entradas externas, y SH1 de las entradas internas. Entonces podemos, digamos, entre comillas, separar el muestreo de las dos señales, y esto pues obviamente nos da una flexibilidad un poco mayor porque las entradas internas tendrán un tiempo de muestreo específico y las externas, dependiendo de las impedancias y capacitancias externas, pues puede ser un poco mayor este muestreo, ¿ok? Bien, entonces, este timer o este pequeño módulo de timer mantiene la señal de muestreo en alto después de la sincronización, por un tiempo programable, ¿no? Esto en los casos donde, les comento, la entrada de sincronía no puede mantenerse en 1 el tiempo de muestreo correspondiente, ¿ok? Ok, muy bien. Y listo. Entonces aquí está una pequeña gráfica que dice, ok, mi entrada no puede mantenerse el tiempo suficiente en 1. Entonces, como no se puede mantener el tiempo suficiente en 1, inicializa la conversión en un flanco de subida y automáticamente, digamos, en un tiempo muy pequeño baja a 0. Pero esto no es el tiempo suficiente para tomar la muestra. Entonces, con el timer que nos proporciona el ADC, podemos aumentar este muestreo un poquito más y tener o habilitar pues los tiempos correspondientes, ¿ok? Y después de esto, pues simplemente son las 13 ciclos que necesitamos para la conversión y listo, ¿ok? Aquí nos indica algo bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta y muchas veces pues no, o no lo sabemos o no le ponemos la suficiente atención, porque pues no, a veces no sabemos la teoría suficiente, ¿no? De forma digital, analógica, en las consideraciones que tenemos que tener con las capacitancias y las impedancias, resultantes y todo ese tipo de cosas que lo damos por obvio o que no le tomamos importancia porque pues estamos programando un microcontrolador. Nosotros que nos vamos a preocupar por resistencias y capacitancias, ¿no? Pero sí es muy necesario tomar en cuenta este tipo de situaciones. em, Porque en el ADC en específico, como es un tipo SAR, le vuelvo a comentar, son capacitancias y resistencias internas que hacen que nosotros podamos obtener el voltaje externo y poderlo mantener un cierto tiempo, digamos, constante para hacer la conversión. Entonces, dependiendo de las capacitancias y resistencias externas, nosotros podemos variar este tiempo para que las capacitancias o el voltaje sea constante en el módulo de muestreo. Entonces, aquí nos indica que cuando la señal de muestreo está en cero, es decir, que no se ha triggereado, todas las entradas están en alta impedancia, ¿ok? Perfecto, eso nos ayuda muchísimo a evitar ruidos y a evitar corrientes de fuga. Cuando el muestreo cambia a 1, es decir, que ocurre el inicio de la conversión, o bueno, no el inicio de la conversión, sino el inicio del muestreo, en este caso cuando hay este flanco de subida en el inicio de muestreo, pues las señales cambian a un estado abierto. Bueno, no abierto directamente, pero vamos a ver cómo le llaman aquí. Mm, Cambia bueno, sí, a un estado de tipo RS de filtro pasabajas durante todo el tiempo de muestreo. Esto permite que pues obtengamos entre el voltaje correspondiente al pin. Entonces, hay una resistencia de multiplexión, RI, que tiene máximo 2 kilo ohms en su haber, y está en serie con un capacitor C1, bueno, creo que es, no sé si es C de input,
sí, de input, de máximo 40 picofaradios. Entonces, este modelo RC es el que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El capacitancia de CI o capacitancia de entrada y el voltaje debe de cargarse hasta medio bit menos significativo, es decir, hasta lo mínimo, ¿ok? Esto de medio bit menos significativo significa que si nosotros tenemos 12 bits, pues obviamente el último bit es el menos significativo y este voltaje pues es el más pequeño que nosotros podemos detectar. Entonces debe de cargarse hasta ese punto, ¿ok? Para obtener pues una muestra correcta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos dice que nosotros podemos modelar nuestra entrada, nuestro voltaje de entrada de esta forma, que sería el BS, que es el External Source Voltage, que es el voltaje que vamos a estar leyendo. Como sabrán, el voltaje que nosotros estamos leyendo siempre se modela por una situación, ya sea por un potenciómetro, que es lo más sencillo de estar variándolo, o podríamos hacer muchísimas más cosas, un sensor, etcétera, pero al fin de cuentas se puede traducir a una impedancia de entrada, ¿ok? Por lo regular se recomienda que cuando se utiliza el ADC utilicemos lo que sería pues un operacional, un circuito operacional para que podamos aislar las impedancias de entrada y de salida, para tener baja impedancia, perdón, alta impedancia en la salida y así no estar pues preocupándonos por este circuito, ¿ok? Pero bueno, en este tiempo, de hecho es baja impedancia, me parece. Sí, baja impedancia. No me acuerdo. Bueno, para hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, se puede modelar de la siguiente forma. La resistencia que hay en la fuente, es decir, RS, la resistencia modelada de la entrada, y la resistencia de entrada que está dentro del MCP, afecta el tiempo de muestreo. La siguiente ecuación se puede usar para calcular el muestreo o el tiempo de muestreo para una conversión de 12 bits. ¿Ok? El tiempo de muestreo debe ser mayor a esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Y esta fórmula que está aquí, sabiendo ya qué valor tiene máximo RI y CI, pues se puede obtener de esta forma. ¿Ok? Y ya nosotros nomás tendríamos que estar, digamos, modificando RS. Y mientras que RCA sea menor, el tiempo se hace más constante y se hace menos. Si RS es mayor, el tiempo sería mayor, ¿ok? Entonces, si RS tiene una resistencia de 10 kilo ohms, el tiempo de muestreo debe ser mayor a 5.13 microsegundos, ¿ok? Obviamente sustituyendo 10 kilo ohms en esta situación y haciendo toda esta operación, ¿ok? Entonces, el tiempo mínimo que nosotros pudiéramos obtener el tiempo de muestreo pues es algo un tanto pues sencillo, que serían 2000 por 9.011 por 40 exponente a la menos 12, exponente a la menos 12, por más 800 nanosegundos. En este caso es exponente a la menos 9, que sería de 1.5 microsegundos, ¿ok? 1.52 microsegundos el tiempo mínimo que nosotros estaríamos manejando. De hecho, es lo mismo que está en la hoja de datos. Bueno, en este caso es 1.2, pero aquí consideran que R1 es de 1K y el 6 es de 30 picofaradios. Entonces, es por eso que difiere con lo que obtuvimos. Pero es bueno, 1.5 microsegundos, el tiempo mínimo de muestreo que nosotros debemos de obtener en las entradas. ¿Ok? Es el tiempo mínimo que debe de mantenerse en uno la señal de inicialización de muestreo. Obviamente esta resistencia pues tenemos que calcularla nosotros en nuestro circuito y si nosotros tenemos que será un operacional, pues podemos reducir esta resistencia m- a más, ¿no? Entonces, bueno, eso se recomienda un poquito. Y bueno, aquí dejamos este video. En el siguiente video vamos a ver cómo es que se guardan las conversiones
Y una vez que sabemos cómo se llevan conversiones, vamos a ver los métodos de conversión o los modos de conversión. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.